Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, visionarios? ¿Cómo gané un 50% en Facebook? Vamos con este case study, esta vez de Facebook Inc., la empresa que todos conocemos, la red social. Y esta es una empresa que cogí también en 2013. Como sabéis, estamos volviendo un poquito atrás a esos valores que tuvieron se le hicieron tanta rentabilidad. Y bueno, en este caso, como sabéis, en 2013 aún no estaba obviamente el curso Visionarios. Como sabéis, eso lo creé en verano de 2015, pero aún así vale la pena repasarlo porque hubieron muchísimos aprendizajes por mi parte en este valor, confirmando un poquito la estrategia de Visionarios, digamos, la fiabilidad, la lógica, el hecho de cuando uno ve todo el sentido que tiene el invertir así, que luego se confirma ganando tanto dinero, pues reconforta un poco porque dices, bueno, estoy haciendo las cosas bien, el método funciona y por fin, sobre todo, entiendo cómo se puede ganar dinero en bolsa. Así que vamos a ver este case study que será muy interesante. Bueno, como siempre, disclaimer, la información aquí contenida es puramente educacional. Todo lo que aquí digo es resultado de mi experiencia, pero puede no ser la verdad. Y como siempre decimos, consulta a tu asesor financiero porque él es el que mejor te puede asesorar, digamos, valga la redundancia, antes de tomar cualquier decisión, porque digamos que vas a poder entender, o mejor dicho, él va a poder entender cuál es tu perfil de riesgo, que es un poco lo que vas buscando, y asesorarte en función de todo ello y saber cuál es la mejor opción para ti, de forma que no asumas un montón de riesgo. Así que bueno, si alguna de estas cosas te inspira, crees que tiene sentido y demás, perfecto, me alegro por ti porque precisamente lo hago para eso, para ayudar a otras personas a que entiendan que en realidad se puede ganar dinero en bolsa fácilmente, pero él es el que te tiene que dar, digamos, ese permiso último porque, como siempre digo, yo no soy asesor financiero, simplemente educador. Bueno, idea de la empresa. Como todos sabemos, sector redes sociales, producto, plataforma que permite a sus usuarios estar conectados entre sus amigos, familiares y demás a través de la página web facebook.com. Timing de la industria. Las redes sociales, como sabemos, cogen cada vez más peso, están traccionando cada vez más en el mundo en que vivimos y Facebook obviamente se ha posicionado como el número uno en el sector. Volviendo un poco al año 2013, hay que tener en cuenta que Facebook no había comprado WhatsApp aún, no había comprado Oculus Rift, que son las gafas de realidad virtual, no había comprado Instagram, etcétera. O sea, estamos prácticamente invirtiendo puramente en lo que es Facebook en sí, es decir, facebook.com, como lo conocemos, como red social, ¿vale? Luego, obviamente, ya hemos visto que ha cambiado a ser muchas cosas más, pero bueno, de momento vamos un poco unos años atrás a este momento y sobre todo lo que quiero que veáis es qué es lo que yo estaba viendo, qué es lo que me llamó tanto la atención y por qué gané tanto dinero en ese tipo en esta operativa en concreto. Bueno, tenemos aquí, como sabéis, la página web, hemos puesto obviamente nuestra página de Facebook. Fijaos, ya Facebook empezando quizá con perfiles personales, ¿no? De personas, de gente que quiere conectar, seres humanos, ¿no? Chicos, chicas, hombres, mujeres que quieren estar en Facebook, y obviamente luego eso deriva a también empresas, páginas de me gusta y demás. Pues por ejemplo, nosotros tenemos también obviamente nuestro Facebook, porque todo el mundo está en Facebook y queremos también tener presencia, la gente nos contacta, le da me gusta, pueden estar atentos a lo que vamos subiendo. Así que si no le has dado aún, pues es una ocasión perfecta para darle a seguirnos, a me gusta, y así obviamente puedas estar al tanto con todo lo que vamos subiendo. Bueno, datos de interés. Inicialmente de Facebook, que era como se llamaba, no sé si habéis visto la película de la red social, que es muy buena por cierto, fue creado para el uso exclusivamente de usuarios de la Universidad de Harvard, ¿no? Luego sabéis que empezó a propagarse en varias universidades vecinas y poco a poco pues ya fueron por todo Estados Unidos. Y bueno, tenías que tener, de hecho, una de las curiosidades es que tenías que tener un correo electrónico .edu, que es edu, es de educación, ¿no? Cuando terminan en .edu son todos los correos de muchas de las universidades de Estados Unidos. Cuando te creas el correo, ¿no? Para pues, que los profesores te manden cosas y demás, pues siempre acaba en .edu. Y si la misma página web no te dejaba hacerte usuario si no pertenecías a una universidad, si no tenías este tipo de correo electrónico, ¿no? Bueno, el color azul predominante que vemos en la web es debido a un problema de daltonismo en su creador, como sabéis, Mark Zuckerberg. La traducción de la página a otros idiomas se hizo a través o por parte de otros
de otros usuarios, de otros propios usuarios. A lo mejor un usuario cuando ya se fue un poco expandiendo pues a universidades, bueno, mejor dicho, universidades no, porque la expansión empezó a ser primero por los ciudadanos estadounidenses, no solo de universidades, sino en general, cuando ya empezó a llegar a Brasil, a España y demás, o todos los países hispanohablantes, pues obviamente esos mismos usuarios fueron los que fueron traduciendo, ayudando a Facebook, mejor dicho, a traducir su página web. La página escaló de ser la número 60 en el mundo digamos, ranking de visitas a solo a la número 7 en solo un año. O sea, fijaos el crecimiento de usuarios increíble, exponencial que tuvo Facebook en aquel entonces, ¿no? En 2013 Facebook ya tenía más usuarios que China habitantes, ¿no? O sea, fijaos un poco la cantidad de gente que está en Facebook. No sé, digamos, en estos momentos cuántos habitantes hay en China ni demás, pero bueno, volviendo un poco a lo que digo, ¿no? En ese 2013, que fue precisamente cuando este punto de entrada se produjo, en esta inversión se produjo en Facebook, eso era un poco el panorama, ¿no? Para poneros un poquito en situación siempre. Bueno, fundamentales, vemos aquí market cap. Como siempre, 94 billones de dólares, es una empresa que obviamente ya estaba unos meses en bolsa, muy esperada a la salida de bolsa, mucha expectación con respecto a lo que podía llegar a ser esta empresa y bueno, pues obviamente una evaluación, una capitalización del mercado que ya era importante, ¿no? 94 billones de dólares. Fondos, no tenemos récord de esos fondos en ese momento, no es un dato que pude sacar en ese momento. El EPS que estamos viendo, por ejemplo, beneficio explosivo y muy buenas estimaciones. Estamos viendo cómo cada vez están ganando más dinero. En ese año 2013, por ejemplo, había pegado un salto muy fuerte y también las estimaciones que vemos en 2014, es decir, el año siguiente, que obviamente no se había producido ese año aún, también eran de muy buenas perspectivas futuras, ¿no? Y bueno, las ventas, por ejemplo, pues super crecimiento continuado, estamos viendo trimestres de 131, 42%, 61%, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora, por ejemplo, en el técnico? Ese precisamente un poco lo que estábamos viendo, pero también muy importante el catalizador que se produjo por precisamente esos resultados empresariales que acaban saliendo tan explosivos. Bueno, salida a bolsa, como he comentado, 18 de mayo de 2012, fijaos, hubo muchísima expectativa, como decía, subió mucho, o sea, se valoró a un precio quizá mucho más caro, tuvo una especie de subida, ¿no? Por esa euforia que tanta expectativa que seguramente habrán colocado muchas acciones a mucha gente que quizá no sabía realmente lo que iba a ser y obviamente esta gente está ganando muchísimo dinero ahora, pero sí que quizá hubieran podido comprar quizá más barato, ¿no? Sobre todo en vez de comprar y olvidarse a largo plazo, que obviamente ahora les ha salido bien, podrían quizá haber comprado pues a lo mejor un 50% incluso más barato, ¿vale? Así que hay que tener en cuenta, hay que tener cuidado en este tipo de movimientos cuando hay tanta expectativa, porque obviamente ahí puede haber peligro. Bueno, tenemos una fase de SML, es decir, Early Stage Market Leader. Cuando hablamos de esto nos referimos a que la empresa está en fase de incubación y tiene todo, digamos, la subida por delante. Patrón de cap and handle, ahora lo veremos claramente en el siguiente diapositiva con la rotura, pero eso es un poco lo que estábamos viendo, ¿no? Vemos ahí una especie de cap que se forma, un handle que quiere llegar a la parte otra vez de esos 34, 33 dólares para rebasar esa línea y bueno, pues tenemos un patrón de duración 20 meses con un volumen medio diario de 37 millones de acciones. Quedaos con este dato, 37 millones, 37 al día. Gestión de entrada, vemos ahí ese cap and handle que comento, tenemos un catalizador de resultados empresariales, éxito a la primera, sí, obviamente. Fecha de entrada 25 de julio de 2013, precio de entrada 32.6, volumen de entrada 365 millones 935.200, ¿vale? He dicho que os quedéis con el dato de 37 millones de acciones al día porque en la entrada, es decir, en esos resultados empresariales que salieron tan buenos y que dieron catalizador y que produjo precisamente ese pedazo de volumen y ese pedazo de subida en ese día, esto que estamos viendo aquí es un gráfico semanal, no se ve, no se aprecia, pero prácticamente ese movimiento tan grande lo produjo en un día prácticamente, ¿no? En el momento en que se produjeron esos resultados. Fijaos, de 37 millones de acciones en diario pasamos a prácticamente 370 millones,
a ver, 366 millones de acciones. O sea, prácticamente estamos haciendo pues de 370, si redondeásemos, prácticamente estamos haciendo 10 veces el volumen de las acciones que se están cotizando normalmente, ¿no? O sea, para mover una empresa de 94 billones de dólares, que hacer tanto volumen, creo que acabo subiendo un 32, un 33% en ese día, hacerle tanto volumen y tanto precio, moverla tanto, no estamos hablando de una simple compra por parte de unos cuantos que están invirtiendo en Facebook por primera vez o están comprando acciones por primera vez. Estamos viendo que obviamente yo, por ejemplo, entré con un 20%, muy cargado, porque estaba viendo que era un trade que tenía toda la probabilidad de éxito de mi lado, y con ese catalizador, esos resultados empresariales tan fuertes que cambiaron prácticamente el curso de la empresa, hay que considerarla como una empresa totalmente nueva. Es decir, ¿qué es lo que pasó en aquel momento? ¿Cuál fue el catalizador? ¿Qué es lo que se dijo en esa rueda de prensa cuando Mark Zuckerberg anuncia estos resultados empresariales, el CEO? Facebook era una empresa con mucha expectativa, con mucho potencial futuro, pero precisamente en esos trimestres, en esos meses desde la salida a bolsa, no había conseguido probar al inversor institucional, al inversor fuerte, al pez gordo, que pudiera ser una empresa que generase facturación para tener, digamos, unas perspectivas futuras muy buenas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que de repente empiezan a anunciar que han tenido un incremento de usuarios increíble, que empiezan a anunciar que cuando sacaron con la aplicación, por ejemplo, de Facebook, estaban teniendo también mucho éxito, que muchos anunciantes estaban empezando a preferir publicarse en las aplicaciones en vez de en la web porque tenían más uso. Además, la gente estaba empezando a usar también Facebook más a través de la aplicación que en la página web. O sea, una serie de métricas, una serie de Key Performance Indicators que tenían ellos, los KPIs que se conocen, que les estaban, digamos, diciendo a los inversores, le estaba indicando a los inversores que no solo habían ganado mucho dinero en ese sorprendentemente, porque no esperaban ganar tanto en ese trimestre, sino que además las perspectivas futuras iban a ser muy buenas por todos estos parámetros que estaban, digamos, empezando a llegar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los institucionales, sabiendo que obviamente esto es una empresa de crecimiento, puede crecer muchísimo, tiene mucho potencial, pero no solo eso, sino que además es líquida, ¿vale? Porque nosotros entramos en empresas que suben mucho, pero a lo mejor son small caps, son empresas pequeñas, que a un institucional, como tiene que meter tanta inversión, tantos millones de dólares, pues acaba siendo el mismo mercado para esa empresa. Entonces, no puede acumular esa acción sin moverla demasiado. Sin embargo, cuando encuentran una empresa como Facebook, que es súper líquida, y pueden participar en una empresa que puede hacerse un 200, un 300% en cuestión de años, pues para ellos es música para sus oídos, en el sentido que tienen, o sea, es como un regalo de Dios, por así decirlo, ¿no? Entonces, claro que se produjo tal compra de acciones, claro que se produjo tanto volumen de negociación, porque obviamente no se estaban posicionando para vender dentro de un mes, sino para vender dentro de muchos años, ¿no? O para vender quizá nunca, porque es una empresa que, fijaos, a día de hoy prácticamente ha subido muchísimo desde aquel entonces, ¿no? O sea, prácticamente no ha parado de subir. Ese fue el catalizador, digamos, que hizo que luego Facebook subiera tanto, ¿no? Y como digo, no ha parado desde entonces. Entonces, esa es la clase de movimiento. Cuando vemos tanta fuerza, tanto precio, tanto volumen, estate tranquilo porque es ahí donde tienes mucha probabilidad de éxito. Ahí es donde hay que apretar el acelerador y ahí es donde realmente se gana dinero. Lo demás son las gallinas que salen por las que entras, muchos stop loss, sí, es verdad, saltan stop loss, pero no pasa nada, porque cuando tienes el timing correcto y cuando sabes que estás haciendo las cosas bien, es dinero gratis, ¿vale? Esto es la facilidad a la hora de invertir. Simplemente hay que entender por qué se gana dinero, por qué se pierde dinero y hacer siempre aquello que te hace ganar dinero, ¿vale? Muy importante esta lección en Facebook. Bueno, gestión de salida, bueno, tenemos subida, varias semanas, fijaos, máximos históricos y demás. Fecha de salida 11 del 11 de 2013, precio 48.89 dólares. Motivo, salta el stop loss. Y posición de salida, pues también ese 20% inicial con el que entré. Rentabilidad 49.97% de rentabilidad.
rentabilidad en la cartera, es decir, si multiplicamos ese casi 50% por ese 20% de exposición, ese 20% que yo había metido de mi cuenta, pues obviamente nos sale un 9,99, que prácticamente es un 10% del total de la cartera. Es decir, con un 20% de exposición, podría tener el 80% de liquidez, estoy ganando prácticamente un 10% en el total de mi cartera. Obviamente es una rentabilidad muy buena, como sabemos, en bastante poco tiempo, así que súper bien. Y sobre todo, como digo, no es tanto el dinero que se gana o no, es la facilidad y la certeza con la que se gana. Esto es lo que todo trader va buscando, ¿no? Pues ahí lo tenemos, enfrente de nosotros mismos. Bueno, conclusión, estamos ante una empresa que es un market leader entre sus competidores, ¿no? Es la número 1 posicionada, porque obviamente existía Twitter y demás, pero no se podía comparar, ¿no? No tiene nada que ver. De hecho, miramos dónde está Twitter y dónde está Facebook, ¿no? Y bueno, cuyo crecimiento es exponencial, es decir, tenemos ahí realmente algo que dice muchas cosas muy importantes de cara a hacer esta inversión. Es decir, siempre vamos buscando que la idea sea muy buena, que la idea, digamos, mejore la vida de las personas en alguna manera, ¿no? Suba los estándares de vida de la sociedad. Facebook, obviamente, no es que te va, digamos, a cambiar la vida, no te va a dar salud, no te va a dar dinero ni nada, pero sí que es verdad que, por ejemplo, mantenía a las personas más comunicadas. Todos sabemos que tenemos amigos en Estados Unidos, en Latinoamérica, o en España, donde sea que vivamos, o en Europa, y podemos estar mucho más en contacto con ellos, ¿no? Entonces, en realidad sí está mejorando los estándares de vida, y sobre todo lo importante aquí es que los usuarios, bueno, por la razón que sea, están usándolo y cada vez más. Eso es el dato más importante, es decir, la idea es muy buena, está teniendo mucha acogida y es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Sus fundamentales nos muestran un enorme progreso y aparecen beneficios explosivos. ¿Qué quiere decir esto? Que los usuarios están ahí, pero además los usuarios están gastándose dinero, o las empresas están gastándose dinero en acudir a Facebook para digamos, promocionar sus productos. ¿Qué quiere decir eso? Pues obviamente que cada vez ese crecimiento que llega exponencial por parte de los fundamentales indica que cada vez las empresas están gastando más dinero, vuelven a repetir, los competidores de esas empresas saben que están usando Facebook, que les va bien, también se meten ahí a pelear por esa cuota de mercado en Facebook. Es decir, estamos viendo que ese modelo de negocio se convierte cada vez más exitoso, y esos fundamentales están avalando eso que está pasando, ¿no? Está confirmando que efectivamente es una empresa que realmente puede ganar dinero para sus accionistas. La empresa se encuentra en una etapa temprana, ¿no? Siempre hablando de nivel técnico, y tiene todo su potencial aún por despertar. Es decir, Facebook como empresa, como lo que es la red social, ya llevaba un tiempo, pero a nivel empresa, a nivel cuando obviamente sales a bolsa, ya las cosas cambian, tienes accionistas, es un proyecto mucho más ambicioso, ¿no? Entonces, cuando se encuentra en esa fase temprana en la cual pues ha demostrado a los accionistas unos cuantos trimestres, como ha pasado, por ejemplo, pasado en Facebook, que sí es una empresa rentable, pero tiene sus dificultades, ya tiene que rendir cuentas y demás, tiene inversores que pueden ser muy fuertes, que están dentro de la compañía, es decir, ya es otra película. Entonces, pero aún así, estando en esa etapa temprana y viendo que si todos los pronósticos se cumplen, puede ser una empresa que explote, que sea un cohete a la luna, como precisamente fue, pues obviamente es ahí donde queremos entrar, es ahí donde realmente vemos que vamos a empezar a ganar dinero, la empresa realmente va a empezar a ser la empresa que es, ¿no? Precisamente en Visionarios siempre comento cómo encontrar la siguiente Apple, cómo encontrar la siguiente Amazon, qué hubiera pasado si hubiéramos comprado, no sé, Tesla en su comienzo, o por ejemplo, Google cuando salió a bolsa, ¿no? Bueno, Microsoft, Apple, todo este tipo de empresas. Eso es precisamente lo que vamos buscando, ¿no? Y precisamente lo conseguimos en muchas ocasiones. Entonces, es ahí donde vemos que todo el potencial que tiene esas empresas puede despertar aún, ¿no? Y es ahí donde queremos, obviamente, empezar a comprar. Bueno, un supercatalizador provoca un estallido en precio y volumen, confirmando el timing perfecto, ¿vale? Lo que he comentado antes. Si vemos tanto precio y si vemos tanto volumen, sabemos que esas compras que se han producido no van a parar ahí, porque el tren viene con demasiado momentum, viene con demasiada inercia, y probablemente va a empezarse a acumular esa empresa en la subida.
Va a provocar mucho efecto llamada, va a provocar que muchos day traders cojan esas empresas para operarlas, comprarlas y venderlos durante el día, muchos swing traders, muchos fondos institucionales, es decir, va a haber una especie de conjunto de participantes que van a hacer que esa empresa suba muchísimo, y es ahí donde obviamente se puede ganar muchísimo dinero, como acabamos de ver. Bueno, un solo valor deja un 9.99% en el total de la cartera. Esto es lo más importante, ¿vale? Fijaos la lógica de todo. Idea, fundamentales, técnico, el timing, todo está ahí para ganar dinero fácilmente, ¿vale? Esto es Visionario Bolsa. Bueno, ¿cómo encontrar la siguiente Facebook? Muy interesante la pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos hacer, vale, esto es a toro pasado, obviamente, pero ¿cómo puedo hacer yo, que soy una persona que quiere empezar a invertir en bolsa o ya llevo invirtiendo en bolsa, pero quiero empezar a ganar dinero? ¿Cómo hago para participar en la próxima Facebook o empresa similar, ¿no? Al final la clave es descubrirlas antes de que hagan ese movimiento explosivo, es lo que hemos comentado. Y si aprendemos las características que tienen este tipo de empresas, como por ejemplo lo que estamos viendo, ¿no? Nos hemos trasladado al 2013, hemos visto ese escáner de todo lo que pasaba en Facebook en ese momento, y si aprendemos esas características, es así como podemos coger y replicar en el presente, porque al final la bolsa siempre es psicología de masas y ley de oferta y demanda, por tanto se cumplen los patrones, se cumplen las mismas cosas repetidas veces, por eso podemos ganar dinero consistentemente. Si aprendemos esas características, podemos ganar dinero. Entonces, lo que te recomiendo es que entres en visionariobolsa.com y simplemente registrándote, poniendo tu nombre, apellidos e email, te mandaré los 4 primeros vídeos del curso Visionario Bolsa totalmente gratis, ¿vale? Ahí vamos a hablar de análisis técnico, de análisis fundamental, de la psicología de trading y sobre todo de cómo diseccionar la dificultad aparente del mercado en simples pasos, de forma que tú lo puedas entender, hasta un niño lo puede entender porque tiene toda la lógica del mundo, ¿vale? Vas a empezar a ver lo complicado que lo has hecho hasta ahora probablemente, y si no es así, si eres inversor por primera vez, quizá toda esta película que tenías en tu cabeza de que la bolsa es difícil, de luego de Wall Street, de no sé qué, de no sé cuánto, vas a entender que en realidad es mucho más sencillo. Así que bueno, espero que te gusten muchísimo estos vídeos, que te registres, nos vemos ahora. Si lo haces, te llegará el primer vídeo inmediatamente y los próximos te llegarán en los siguientes días, así que muy atento a tu correo electrónico. Así que nada, espero que te haya gustado mucho este case study sobre Facebook y nos veremos en el próximo. Un saludo.